Hola, buenos días. Seguimos con esta sesión práctica a las 12, después de todos los consejos que nos ha dejado María, fantásticos consejos, donde nos dice nuevamente que perseverancia, mucho trabajo y saber aprovechar las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Que es clave, ¿no? Para llegar, pues bueno, a cumplir aquellos sueños que todos tenemos, ¿no? Y luego fantástico Javier, que nos da un mensaje muy positivo para todos aquellos que habéis estudiado algún grado de ciencias sociales, humanidades, en el que nos anima a participar de ese mundo digital, ¿no? Donde lo importante, más allá de los conocimientos, que por supuesto son necesarios, lo importante es saber hacer, ¿no? Y para saber hacer hay que hacer, ¿no? O sea que ahí está ese mensaje positivo. Seguimos ahora con esta sesión práctica. Para esto contamos hoy con Santiago Ínsula, que es director de Recursos Humanos y Sostenibilidad de la empresa Zurich. Zurich es una de las empresas más comprometidas con el proyecto Rescatadores de Talento a través del mentoring, a través de diferentes centros de desarrollo que está llevando a cabo. Y hoy, pues bueno, tenemos a Santiago, quien nos hablará del liderazgo inclusivo y liderazgo en tiempos de crisis, ¿no? Creo que, bueno, es muy importante, ¿no? En estos momentos hablar sobre cómo se lidera, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Así que, Santiago, adelante. Disculpa un momentito, antes simplemente recordar los temas técnicos. Para todo lo que queráis relacionado con dificultades técnicas es a través de chatear, del icono chatear, y para, por supuesto, las preguntas que os animamos a que formuléis desde el inicio de la sesión, pues las podéis articular a través de preguntas y respuestas, que ahí tenemos pues a nuestro director de comunicación, Margar, que las coge todas, las recoge todas y después pues las formula también en directo a Santiago. También está el tema de la evaluación, que veréis en pantalla como siempre, que nos ayuda a mejorar. Sin más, Santiago, disculpa, adelante y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Gemma. ¿Se me oye? Sí, yo sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues voy a mezclar un poquito temas de liderazgo. Es que hablamos mucho de liderazgo en el grupo Zurich, y en mi carrera he tenido que hacerlo mucho con los managers, con los directivos de mis compañías, ¿no? El trabajo nuestro en recursos humanos es hacer que los jefes sean mejores jefes. Yo siempre digo que cuando los jefes son perfectos y motivan, sacan lo mejor de cada gente, etcétera, en ese momento, si es que algún día llega, a mí me podrán echar. Las compañías no necesitarán departamentos de recursos humanos. Entonces, mi trabajo es hacer de los jefes mejores jefes, ¿no? Para que la compañía funcione mejor. Al final, si tienes una compañía maravillosa, la gente quiere quedarse, pero un jefe es malo, os garantizo que todas las personas que reportan a ese jefe se quieren ir. Una de las cosas más importantes de la gente cuando decide si se quiere ir o si se quiere cambiar es su jefe. Entonces, es tan importante que yo intento trabajar todos los días con ellos para hacerles mejores jefes, ¿no? Y entonces, bueno, pues os contaré algo de eso. Pero como vosotros estáis en una realidad donde queréis una primera oportunidad, una experiencia profesional, o tenéis una experiencia profesional ahora que os gustaría mejorar, también iré de vez en cuando cambiando un poco los tips, los consejos para adaptarlos un poco más a vuestra realidad, ¿no? Porque no estoy hablando con líderes que tengan 25 años de experiencia, ¿no? Sino con personas que tenéis mucho futuro. Entonces, si os hablo solo de liderazgo en tiempos de crisis, a lo mejor hasta os aburrís, ¿no? Entonces, yo lo iré mezclando un poquito. Fijaros, realmente cuando hablamos de diversidad, liderazgo diverso, realmente no hay otro liderazgo que no hay un liderazgo que no sea diverso. Yo me acuerdo que antes las compañías eran todas mucho más parecidas y la gente se parecía mucho a su jefe. Y esto pasaba muchísimo. Todo el mundo se parecía a su jefe y si tú querías tener éxito tenías que parecerte mucho a tu jefe. Porque tu jefe, si te veía parecido a él o a ella, te daba una valoración mayor. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el deporte, yo soy un apasionado del deporte, ¿no? Y tengo 2 niñas y vivo en Madrid. Si yo entrevisto a una persona que resulta que vive en Madrid como yo y le encanta el deporte y le encanta la bicicleta, yo tiendo a pensar que esa persona funcionará muy bien en mi compañía. Es tremendo, pero es así, porque refuerza mi identidad. Yo pienso, esta persona que tiene
pasión por el deporte y que tiene 2 hijas y que ha estudiado en mi universidad, este es un buen tío o es una buena chica. Yo me puedo fiar de esta persona. Le veo que encaja en el equipo, le veo que encaja con mi compañía, lo cual no es cierto, simplemente encaja conmigo, refuerza mi identidad y yo pienso, pues es buena persona, ¿no? Entonces, las compañías antes, cuando no tenían políticas de diversidad, funcionaban así. Casi todos se parecían un montón a su jefe. Yo siempre cuento historias de compañías que han fracasado, que la gente piensa que han fracasado porque no tenían visión estratégica y cosas de esas, y descubres cuando vas analizando esas situaciones que hay compañías que han fracasado simplemente porque no tenían diversidad. Todos pensaban de la misma forma. Se habla mucho de Kodak, los que habéis estudiado más a lo mejor empresariales, habéis oído hablar de Kodak, una compañía que hace 30 años era la compañía fundamental de fotografía. Aquello era o Kodak o nada. Y entonces Kodak sacaba las fotos, sacaba la foto y se imprimía automáticamente la foto. Pero los de Kodak desaparecieron, desaparecieron. No supieron ver la fotografía digital. Creyeron que la fotografía digital era una moda. Entonces vinieron consultores a verles, está documentado, para explicarles el potencial de la fotografía digital. Y cada vez que venía un consultor a verles decían, esto no vale, esto es una moda. La foto va a seguir siendo la nuestra, que imprimes y sale la foto ahí, impresa en la maquinita. Y al final, pues perdieron toda la cuota de mercado. Perdieron su mercado, se quedaron fuera. Entonces la gente dice, claro, es que Kodak no tuvo visión estratégica, ¿no? Pero luego si analizas el caso, os voy a explicar por qué Kodak no tuvo visión estratégica. Todos, todos los miembros del comité directivo de Kodak eran iguales. Todos. Eran iguales que el jefe. Habían estudiado en la misma universidad. Por cierto, eran todos hombres, además. Y la gran mayoría eran ingenieros químicos. Para un ingeniero químico lo importante es la impresión, la tinta. No había nadie que pensara diferente. Porque tenemos nosotros siempre, como seres humanos, siempre la tendencia de acercarnos y de estar cerca de gente que se parezca mucho a nosotros. Muchísimo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ¿qué hace a un líder bueno? Pues a un líder le hace bueno ser capaz de rodearse de gente diferente. Entrevistar a una persona que no tenga absolutamente nada que ver y decir, me viene bien esta persona porque yo soy muy creativo, pero soy poco estructurado, me viene muy bien. Entonces, eso es lo que hace a un jefe ser buen jefe, sacar de los demás cosas diferentes y aceptar su diferencia. Os lo digo porque al final estas cosas os van a pasar en vuestra carrera cuando seáis jefes, pero os pueden pasar también en entrevistas. Fijaros, se hizo un estudio ya el año que yo nací, además, curiosamente, 1971, pero sigue siendo un estudio completamente fiable y cuyos parámetros se cumplen en el día de hoy. Habla de los paradigmas, del paradigma de la atracción. En ese estudio habla del paradigma de la atracción, ¿no? Y entonces cogen a un grupo de personas como vosotros. Imaginaos que os reunimos a todos vosotros en una sala, ¿no? Y entonces se ve que os conocéis de vista, ¿no? Habéis trabajado juntos, nada, 3 días. Y entonces tú tienes que valorar a tus compañeros, a los que casi no conoces, solo de vista, por cómo son de inteligentes, de íntegros, de buenas personas, de buenos trabajadores, ¿no? Entonces tú les pones un número de 1 al 10. Pues yo pienso que esta persona la he visto 2 días, sé cómo se llama, pero nada más. Yo creo que tiene un 8 aquí. Yo creo que es muy íntegro, o no lo es mucho, o no me fío, o no me fío, ¿vale? Bueno, después de eso, les hicieron hablar sobre sí mismos. Les dijeron, venga, ahora os vais a conocer un poco más. Y entonces, al hablar sobre sí mismos, empezaron a generar puntos de conexión. Anda, si te gusta la bicicleta como a mí. Uy, te encanta la montaña, fíjate, pues como a mí. No me digas que tienes un hijo que ha estudiado en este colegio, pues igual que yo. Y entonces, a medida que iban estableciendo puntos de conexión, se iban considerando más inteligentes, más íntegros, mejores personas. Es decir, cuantos más puntos de conexión, cuanto más parecido ves que es la otra persona a ti, más inteligente te parece, más íntegro, mejor persona, mejor trabajador, ¿vale? Este es el tema de los puntos de conexión. Entonces, yo cuando hablo con mis jefes, con mis mandos, con mis directivos, yo les digo, hablar sobre vosotros a vuestra gente, contarles cómo sois, lo que os preocupa, lo que no os preocupa,
vuestra vida familiar, contarles. A la gente le gusta reportar, tener jefes que son seres humanos. Y a medida que consigues puntos de conexión, les vas considerando más inteligentes, mejor te enganchas. ¿Qué haría yo si estuviera en vuestra situación en una entrevista de trabajo, por ejemplo? Vosotros estáis sentados en una entrevista de trabajo con una persona que no conocéis. Bueno, pues sabiendo lo que yo os estoy contando, que el cerebro humano es muy imperfecto, es completamente subjetivo, yo no dudaría en hablar sobre mí mismo en una entrevista. Entonces, no penséis que las preguntas sobre los hobbies, cuando os las hagan, son preguntas baladís al final de una entrevista. Es una oportunidad única. Porque si estáis contando dónde habéis estudiado, cuántos hermanos tenéis, cómo sois, qué pensáis, qué os gusta, qué preferencias tenéis, cada una de las informaciones que estás dando a la otra parte es un punto de conexión. Que como solo la otra parte, el que os está entrevistando, resulta que comparta con vosotros una afición, o un colegio, o una universidad, o lo que sea, ya estáis dentro. Ya os considera más inteligentes, mejor preparados. Qué desgracia, ¿no? Joder, en un mundo tan profesionalizado, debería ser la calidad de las respuestas que damos en las entrevistas lo que marca la diferencia, ¿verdad? El lenguaje erudito que utilizamos, lenguaje técnico. Yo me siento ahí súper bien vestido y utilizo un lenguaje muy técnico y entonces me parezco muy serio. Pues no es eso. El cerebro humano decide todo el rato por emociones, todo el rato. Es tremendo, pero es así. Se ha publicado hace poco un estudio que dice que la córtex, que es un trozo del cerebro que es el que piensa, digamos, es el único trozo del cerebro que piensa. La córtex, ¿no? Que es la parte del cerebro que, digamos, es racional, es lógica, supone menos de un 10% de nuestro pensamiento. Menos de un 10%. Todo lo demás son emociones. Esta persona me gusta, uy, encajo, me la creo. La sonrisa, por ejemplo, es muy potente, porque no solo liberas endorfinas, sino que transmites eso. Esa parte de positivismo, esa parte de verdad le demuestras en la entrevista que te interesa, que eres genuino, que eres tú. Esa es la parte más potente. En un jefe, porque me estáis preguntando por liderazgo, es la parte más potente para enganchar a su gente. Pero a vosotros, en una entrevista de trabajo, si queréis enganchar al entrevistador, a la compañía, también es la parte más potente. No lo es la calidad de la respuesta, que también es importante, evidentemente, ni cómo sois de eruditos y os estáis trasladando mensajes muy profesionales. No lo es. Se hizo un estudio en Estados Unidos que fue tremendo porque hace 30 años había muchas menos mujeres en puestos directivos, ¿no? Ahora ya hay más. Pero en las orquestas de música, no había mujeres. Entonces, la gente estaba muy sorprendida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no tienen capacidades para tocar un instrumento? ¿No tienen oído o qué? Entonces decidieron cambiar el proceso de selección. Os cuento esta anécdota para que os deis cuenta de cómo funciona el mundo a la hora de seleccionar personas o de seleccionar o decidir si tu jefe es bueno o no es bueno, ¿no? Entonces hicieron un estudio y dijeron, vale, fenomenal, pues vamos a seleccionar a los músicos de forma diferente. A partir de ahora, el tribunal de músicos que selecciona a los músicos no les va a ver, solo les va a escuchar. Entonces, imaginaros que nosotros somos ahora un tribunal, somos músicos expertos, somos el tribunal de selección, ¿no? Antes venían los candidatos de uno en uno, se sentaban enfrente de nosotros y se ponían a tocar el violín durante un minuto y les decíamos, venga, basta, el siguiente, pero les veíamos y veíamos su currículum. Eso es como funcionaba antes. Y a partir de ahora vamos a hacer un experimento. No les vamos a ver, no vamos a ver ni el currículum, nada. Solo vamos a escuchar la música que producen. ¿Vale? Bueno, pues hicieron ese experimento. Bueno, ¿sabéis cuál es el resultado del experimento? 25% más de mujeres. Donde no seleccionaban a ninguna mujer, siempre eran hombres, de repente solo escuchan su música, no ven a la persona, no ven si es hombre, si es mujer, no ven dónde ha estudiado. Resulta que seleccionan a muchas más mujeres. ¿Os dais cuenta de hasta qué punto somos subjetivos? Esto los ingleses dicen que es bias. Bias es una expresión inglesa que a mí me gusta mucho porque es parcial. La traducción al castellano sería parcial. Somos parciales. No somos nada objetivos. No somos computadores. Entonces, si tú ves un currículum de una persona que ha estudiado donde tú has estudiado, que veranea en tu pueblo, dices, uy, qué bien.
Yo me fío, este es un buen músico, hombre, ha estudiado en mi universidad. Uy, este viene de Viena. Bueno, si esa persona te recuerda a ti cuando eras pequeño, eso ya la leche. O sea, si ves, y si tú eres un hombre, porque casi todos los que seleccionaban eran hombres, querían verse a sí mismos cuando eran jóvenes. Veían a un joven que eran como ellos hace 30 años, tocando el violín de su misma universidad. Este músico es buenísimo, qué bien suena su música. Y no, la música no suena tan bien. Simplemente tú estás en tu cerebro proyectando que la música suena bien. Es como cuando una persona te gusta. Cuando te gusta una persona, aunque te diga una tontería, te parece una cosa inteligente. Y cuando no te gusta, te diga lo que te diga, no te gusta, ¿no? Aunque sea el mismo contenido. Entonces, eh, liderazgo diverso, ahora que hablamos de liderazgo diverso, consiste en ser todo lo contrario que esto, en ser capaz de aceptar la diferencia y de hacerla bienvenida. Fijaros, yo tengo en mi equipo, en mi equipo en recursos humanos, tengo gente que no se parece mucho a mí, ¿no? Algunos se parecen mucho a mí, otros no, ¿no? Entonces, claro, yo soy muy creativo, muy de improvisar y esta persona es muy cuadriculada. Me viene de lujo, porque yo necesito una persona cuadriculada conmigo, ¿no? Que me ayude a ordenarme, porque si no, yo soy de tirar al monte, de tomar decisiones, de impactar, de estar con la gente, de acercarme demasiado al negocio, ¿no? Con lo cual me viene de lujo, pero no os oculto que cuando interviene en las reuniones a veces me toca las narices, porque yo no, me dice cosas que yo no son las que quiero oír. Yo lo que quiero es avanzar a mi estilo y no que alguien me diga, no, vamos a hacer un proceso con 40 fases porque la estructura me cuesta. Pero yo siempre me repito a mí mismo, Santi, esta persona es una bendición, tiene lo que tú no tienes, así que dale bola, que hable todo lo que pueda y valórale por su diferencia, por ser como es. Yo tuve un jefe que me obligaba a ser estructurado. Eh, los discursos, como él era muy malo eh, improvisando discursos, me obligaba a escribírmelos. Como era el director general, pues yo le tenía que hacer caso, ¿no? Entonces, yo me escribía mis discursos ante todos los empleados y no llegaba nunca, no llegaba. Me lo leía y aquello no era yo. No era capaz de movilizar gente porque no es mi estilo. Mi estilo es improvisar un poco. Hombre, yo tengo que prepararme un poco lo que voy a decir. Ya sé que aquí a hablaros a vosotros no vengo a hablar de elefantes, sé que vengo a hablar de liderazgo y de otros temas, ¿no? Y también quiero intentar ayudaros a conectar mejor en las oportunidades de trabajo que tengáis, ¿no? Porque yo he sido director de recursos humanos 20 años y he visto muchos casos. Yo sé de lo que quiero hablaros, pero yo no puedo prepararme un guión porque entonces no soy yo. Y si no soy yo no os puedo llegar. Otras personas se lo podrán preparar mejor. Entonces, ese jefe me estaba obligando a mí a ser como él, ¿vale? Y de verdad que el mejor consejo de carrera que yo os puedo dar es ser vosotros, ser auténticos. Ser auténticos dentro de la compañía y ser auténticos en la entrevista. En la entrevista, ser vosotros. No vais a hablar con vuestro lenguaje de amigos seguramente. Lo puliréis un poco fenomenal, podéis pulir el mensaje, pero no ser otras personas, ser vosotros. No hagáis una pregunta cuya respuesta no os interese, solo para hacer una pregunta. No lo hagáis, porque los entrevistadores al final nos damos cuenta de eso. Tenéis que ser vosotros, llegar a la entrevista, hablar de vosotros siempre que tengáis la oportunidad para encontrar puntos de conexión y entonces le vais a gustar a la otra persona cuando habléis de vosotros, cuando os crea. ¿Alguna vez os habéis, bueno, alguna vez, os habrá pasado un montón de veces, que habéis tenido una conversación con alguien que está siempre sonriendo, muy forzado, que no, claro, la sonrisa es agradable, pero cuando es forzado, que no os lo creéis, o que os está diciendo una cosa con la cara, pero otra con verbalmente? ¿Qué reacción os genera el cuerpo cuando os encontráis una cosa que no os creéis, ¿no? Bueno, pues eso es lo que no os puede pasar a vosotros. Para eso es autenticidad, es ser como sois. Y ese sería mi consejo fundamental, que es el consejo que le doy a los managers, a los directivos. No, es que no cambia mucho porque son relaciones humanas. Esa es la verdad. Em, Luego hay otra parte que es de valentía. Eh, Sobre todo en momentos de crisis, momentos difíciles, la valentía se va valorando más. No, la valentía es a vosotros os gusta algo y tenéis la valentía de dar vuestra opinión y de decirlo. Y hay muchas formas de dar una opinión. En una entrevista les podría decir, mira, yo puedo trabajar para cosas en las que creo
y cosas en las que no creo, porque yo necesito trabajar y estoy aquí porque me apetece trabajar y me gusta este proyecto y yo quiero trabajar. Entonces, ahora, si me preguntas por mis ideales, son estos. No dudéis en darlos, pero también podéis transmitir una idea de profesionalidad. Oye, estos son mis ideales, yo creo en esto, pero yo soy capaz de trabajar para cosas que no creo. Os lo diré, yo trabajo para cosas que no creo todos los días, porque no todas las decisiones las tomo yo, a veces las toma mi jefe y me dice, oye, Santi, esto es así, de verdad, no me has convencido, te pido que me sigas. Y yo le sigo porque hay una jerarquía, ¿no? Pero la valentía de yo tengo mi opinión y la hago saber, con educación, pero la hago saber porque tengo una opinión y tengo unos valores. Pero como soy un trabajador de equipo, estoy también capacitado para trabajar sobre ideas que no son mías, ¿no? Y la parte última de demostrar interés, os digo que la recalquéis y tratéis de practicarla antes de las entrevistas y de las reuniones. Oye, ¿qué cosas puedo decir yo para de verdad demostrarle interés, ¿no? Demostrar interés no es hacer preguntas. La gente dice, tienes que hacer preguntas. Hombre, claro que tienes que hacer preguntas. Preguntas interesantes, ¿eh? Y preguntas cuya respuesta os valga, realmente la queráis. Fíjate, a mí a veces me preguntan cosas del horario y a mí nunca me ha parecido mal que me pregunten cosas del horario. Hombre, a lo mejor la primera pregunta no va a ser del horario, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me va a parecer mal? Es que es útil, es necesario. Es necesario preguntar sobre el horario. Y además tú te das cuenta cuando respondes si la respuesta le interesa. Una pregunta del horario no es una mala pregunta. Una pregunta de, oye, ¿qué posibilidades tendré de crecer en esta compañía? Oye, la gente las últimas personas como yo que se han contratado, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Han evolucionado? ¿Se han ido de la compañía? Oye, cuando la gente se va de la compañía, ¿por qué se va? Son preguntas útiles, ¿no? Em, También eso habla de valentía, ¿eh? La valentía es esa pregunta que querías hacer, pero que no te atreves a hacer. ¿Pero por qué? Si tenéis que ser vosotros, siempre con corrección. Y a la gente eso lo traduce en interés. A mí esto me interesa. O también lo podéis decir, que también es valentía. A mí me interesa esto y además lo necesito, porque necesito trabajar y me apetece muchísimo. Estoy convencido que lo puedo hacer bien, aunque tengo mucho que aprender, pero es que me interesa. Y cuando una cosa me interesa, me voy a poner. Entonces, seguro que hay respuestas que no podré daros inicialmente. He venido aquí a aprender, pero tampoco me puedo permitir tener aficiones. Tengo mis aficiones, pero lo que necesito es trabajar. Es decir, esos son también buenos comentarios, demostrar interés, ¿no? Bueno, os he hablado del cerebro. em, hay unos juegos de cerebro para que eh, al final hay mucha gente que se decepciona cuando les cuento cuando se les cuenta el tema de cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y todas estas cosas, hay mucha gente que se decepciona, ¿no? Porque dice, joder, eh, pues no sé, pensábamos que el mundo era un poco más racional, ¿no? Pero ya lo habéis visto que el mundo es cero racional. Todo está basado en supervivencia, tomamos decisiones así. Por eso nos juntamos siempre a lo más parecido, ¿no? A nosotros. Eh, Hay hay un juego muy sencillo que no os voy a hacer porque en virtual es muy complicado, ¿no? Y yo os voy poniendo fotos y vosotros a las fotos me vais dando comentarios, ¿no? Pues hay una foto de un señor mayor así, entonces ese señor está preocupado. Una foto de un bebé, a todo el mundo se le ocurre que ese bebé es una niña, nadie sabe si es niña o niño, pero bueno, es una niña, ¿no? Y está feliz o está no sé qué o está cual, ¿no? Somos capaces de hablar de las personas con una facilidad increíble sin conocerles. Eso es por supervivencia. Tenemos la necesidad de saber qué tipo de persona tenemos enfrente, aunque no lo conozcamos. Entonces, compramos en un minuto. Tenemos que saber bueno o malo, bueno o malo. Y es una desgracia, pero es así. Nosotros estamos súper incómodos los seres humanos con los grises. O sea, si vosotros mañana os cruzáis por la calle con alguien, bueno, mañana por la calle no os vais a cruzar a nadie, ¿verdad? Porque estos días no nos podemos cruzar a nadie. Pero si antes de este encerramiento os hubierais cruzado a alguien en la calle, o si en el futuro, cuando salgamos de este confinamiento, os cruzáis a alguien en la calle y os salude, enseguida vais a estar pensando, oye, ¿me puedo fiar esto qué es, no? ¿Es bueno o es malo? ¿Y sabéis cómo os vais a fiar? Le vais a mirar a la cara. Si la cara os transmite buenas sensaciones, os vais a fiar. Si se parece mucho a vosotros, os vais a fiar. Si es diferente, si es de otra raza, os vais a fiar menos. Es por supervivencia. Cuanto más parecido a tu especie, menos daño te hace. Cuanto más diferente a tu especie, más daño te hace. Y entonces, cuando tú te cruzas por la selva con una cosa muy diferente a ti, piensas que te puede comer. Entonces, te generas una sustancia que hace que estés defensivo y no te guste. Y es así como funcionamos.
Por eso el tema de los puntos de conexión, de demostrar que conocéis su mundo. Por ejemplo, una forma de demostrar que os parecéis a ellos y conocéis el mundo al que vais y os interesa es leer. Si vais a una farmacéutica, leéis sobre las farmacéuticas y de repente con 2 preguntas demostráis que sabéis de qué va eso. ¡Joder, qué interés me demuestra esta persona! Ha venido aquí sabiendo de qué va este negocio, ¿no? Que no hay que más que leer en Internet, ¿no? Y además, pues oye, casi casi le veo hasta de mi mundillo, ¿no? Me fío. Em, y luego, pues, un consejo para líderes, no líderes, profesionales, como muchos de vosotros, que ya lo estáis siendo porque estáis trabajando en sitios o dentro de nada empezaréis a serlo porque todavía no habéis empezado a trabajar. Eh, viene de, viene de un estudio que se hizo en Estados Unidos que a mucha gente le sorprende, a mí cada vez menos. En Estados Unidos cogieron a los directores generales, los que ellos llaman CEOs, que tenían más éxito, ¿no? Y dijeron, oye, pues vamos a ver a todos los CEOs de Estados Unidos, de Microsoft, de Apple, estos CEOs que tanto éxito han tenido. Cogieron una base de 300 personas, una barbaridad. Y en el estudio querían saber por qué estas personas habían tenido tanto éxito en el mundo laboral, ¿no? Entonces, venga, vamos a preguntarles y analizar su personalidad, a ver por qué han tenido tanto éxito. Y entonces, bueno, pues había un montón de cosas ahí que no eran analizables. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno era de una forma diferente. Había directores generales que habían tenido muchísimo éxito que eran muy introvertidos, mucho. Había otros que eran muy extrovertidos. Anda, pues fíjate, la introversión o la extroversión no tiene nada que ver. Los de vosotros que seáis tímidos, que sepáis que eso no tiene absolutamente nada que ver. Ni ser extrovertido ni ser introvertido. Había algunos que eran altos, otros bajos. Había muy pocas mujeres, pero había mujeres, con lo cual tampoco tiene nada que ver. Cada uno tenía estilos diferentes de personalidad, con lo cual por ahí no iba la receta del éxito, no va por ahí. ¿Os imagináis cuál era el primer elemento en común que tenían todos? El primero, que les había hecho tener tanto éxito en su carrera. No era el estilo personal, algunos venían de ventas, otros venían de financiero, algunos eran analíticos, otros eran vendemotos, grandes comunicadores, grandes oradores, muy diferentes, pero había varias cosas en común, sobre todo una, que les había hecho tener tanto éxito. No sé si la podríais imaginar. Como estamos en este formato, no os pregunto, ¿vale? Y no me hace falta que me contestéis, pero quiero daros esa pausa para pensar, ¿qué podrá ser eso? Eso que les ha hecho tener tanto éxito y que lo tienen todos en común, todos. Pues ¿sabéis lo que era? Le llamaban los americanos learning agility, la agilidad, la capacidad para aprender. Eso es lo que les había tenido éxito, lo que les había hecho tener éxito, perdonar, su elemento en común. Y es curioso porque entrevistaban a gente que había estado con ellos cuando eran muy jóvenes como vosotros. Oye, ¿tú le recuerdas a este gran CEO, ¿no? Tan famoso ahora? ¿Tú le recuerdas hace 30 años cuando era un chaval de 23 años y de 24 años? Y resulta que lo que se encontraban era una persona que aprendía todos los días. Todos los días aprendía algo. Una entrevista le salía mal, había aprendido por qué le había salido mal. Porque se le había preguntado al entrevistador al final, le había vuelto a llamar al día siguiente, oye, ¿me podías dar feedback? Entonces, estaban siempre preguntando y siempre tratando de adivinar qué pueden aprender todos los días. Así de sencillo. Los demás, pues a lo mejor estaban esperando a que recursos humanos les apuntaran a un curso, o a lo mejor estaban esperando a que la fundación o la ayuda o el primo o el sobrino o el padre o la madre les apuntara a un curso. No tenían ese hambre de leer, de mirar a ver. He leído un artículo en el periódico de un tema de economía, yo quiero ser economista y no lo he entendido. Pues si no lo has entendido y tienes ese hambre, intenta buscar el por qué no lo has entendido, vete al diccionario, habla con Mengano, oye, ¿tú has entendido esto de los bonos, los eurobonos? Ese hambre por aprender es lo que les había hecho tener éxito. Entonces, el único consejo que yo os podría dar, que viene de este estudio, es, y es que es la parte más importante, es, en realidad todos los días, porque ahora tenéis más preocupación por encontrar el trabajo, ¿vale? Entonces es más difícil eso de, ¿y para qué quiero aprender? Yo quiero encontrar un trabajo por el que aprenda. Bueno, pero es que también puedes aprender a encontrar ese trabajo.
Puedes aprender antes de encontrar ese trabajo todos los días. Aprender qué podía haber hecho diferente, qué ha hecho Menganito que le ha tenido éxito. Oye, voy a leer esto otro. No hace falta apuntarse a cursos. El inglés se aprende en Netflix o yo qué sé, o con cualquier cosa, ahora todo está en inglés. Hasta cuando te metes en internet tienes la oportunidad de traducir. Si quieres inglés, tienes exposición todos los días, ¿no? Esa agilidad de aprender, ese hambre por aprender, es lo que os va a hacer únicos. Y eso tenéis que cultivarlo todos los días. Yo os diría que si al final de una semana, imaginaos que os miráis al espejo los domingos, ¿no? Yo os diría, si un domingo os miráis al espejo al final de la semana, el domingo por la noche, y os preguntáis al espejo, ¿qué he aprendido esta semana? Y la respuesta es nada. Durante varias semanas tenéis que cambiar algo en vuestra vida. Realmente el consejo es ese. Si os miráis al espejo cada cierto tiempo y os preguntáis, ¿qué he aprendido? Y la respuesta es, pues mira, he aprendido esto y esto y esto, vamos bien. Si la respuesta es, no he aprendido nada, tenéis que cambiar algo en vuestra vida. Puede ser un tema de actitud, un tema de rodearos diferente, un tema de dedicar vuestro tiempo a otra cosa, aprender. Y eso no es un proceso que no cambia y que no terminará nunca. Luego, me ha hecho gracia porque Gemma ha comentado al principio que os han debido dar una charla antes de mí que hablaba de persistencia y de resistencia, ¿no? Con lo cual no os cuento eso, pero que sepáis que era otro elemento en común de esta gente. Esta gente había tenido caídas, se habían caído 1.000.000 de veces. Pues habían caído, pues imaginaros, ¿no? Entrevistas que les dicen no te selecciono, 4.000 millones. Pero al día siguiente, otra entrevista. Y otra, y otra, y otra. Un proyecto que les sale mal, un jefe que es un desastre. No estáis todavía en el mundo de la empresa, pero os digo una cosa, cuando vuestro jefe sea malo, avanzaréis menos. Todo el mundo avanza más cuando el jefe es bueno, ¿no? Esto es como cuando, a los que os gusta el deporte, pues se juega muy bien al fútbol cuando el campo es de hierba y la hierba está perfecta, o se juega mejor al tenis cuando no hace aire, ¿no? Pues claro, pero también hay que jugar cuando hace viento. También hay que crecer y aprender de ti mismo cuando tienes un mal jefe. También hay que aprender cuando te dicen que no a una entrevista y estás fastidiado porque lo has intentado 40 veces y no consigues tu trabajo, ¿no? Eso es persistencia. La persistencia no es seguir haciendo las cosas cuando van bien, eso es fácil. Seguir haciendo las cosas cuando van bien, no. La persistencia es seguir haciendo las cosas cuando van mal, pero sabes que vas en la buena dirección y sigues pescando y pescando y pescando. Con lo cual la persistencia es otra, que en el fondo es positivismo. Y bueno, yo creo que básicamente es esto, todo lo que quería deciros. Hay un consejito final que no tiene absolutamente nada que ver con la charla, pero que yo siempre doy a la gente respecto a cómo generar oportunidades de trabajo, ¿no? Es un cambio, si queréis, de capítulo, ¿eh? Me vais a perdonar por eso y dedico solo 2 minutos a esto y luego ya nos ponemos a contestar preguntas. Claro, para tener una entrevista hay que estar sentado, ¿no? Delante de alguien, o por teléfono o por Teams, ¿no? Pero claro, para eso te tienen que haber atendido antes, ¿no? Entonces está eso que llamamos el currículum, ¿no? Entonces, bueno, yo no os voy a decir cómo hay que hacer un currículum porque lo sabéis mejor que yo. Mejor que yo porque habéis ido a cursos y habéis leído mucho más que yo últimamente sobre cómo hacer un currículum. Por cierto, no hay una regla universal porque depende de cada persona. Esa es la verdad. Hay gente, es como cómo hacer un informe. Pues no, depende. Yo conozco directivos que quieren el informe en una página, un informe ahí muy sumario que le gusta, porque hay otros directivos que son muy analíticos que les gustan 44 páginas con tropecientos cálculos porque son matemáticos y les gusta eso, ¿no? Entonces, no hay un informe perfecto para cada directivo, tampoco hay un currículum perfecto para cada entrevistador, por desgracia. A mí me gustan muy, muy resumidos de una página, con lo cual suelo recomendar eso. Pero he visto gente que me dice que no, que a ellos les gusta un currículum detallado, tal. Entonces, no creo que haya reglas universales, pero sí respecto al tipo de currículum, pero sí que hay reglas que hay que tener mucho cuidado. Yo os voy a dar una que es muy práctica. Los que seleccionan muchas veces no tienen ni idea. Es otro tema que a lo mejor sentiría decepcionaros, ¿no? Pero tienen muy poco tiempo y a veces tienen poca idea. Esa es la verdad. ¿Sabéis lo que buscan muchas veces? Como no tienen idea y tienen poco tiempo, no se los leen. Los miran por encima, los ojean. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan palabras clave. La palabra clave. Una palabra clave, por ejemplo, yo qué sé, pues si estamos seleccionando un contable para una compañía de seguros, ¿no? Yo tengo poco tiempo, o se lo doy a una agencia de selección y tienen poco tiempo y reciben 1000 currícula.
pues van a buscar solo la palabra clave. Cuando vean contables seguros, vale. Y si no lo ven claro y en negrita, no vale. Porque no lo van a filtrar, no van a dedicarse ahí el tiempo a leerse ahí, a ver, ha hecho un montón de cosas, a ver si hay algo de contabilidad que aquí dentro de este párrafo interminable, eso no lo hace nadie. Van a ver la palabra, entonces yo os diría, la parte más importante de los currículums es adaptarlos, saber adaptarlos a lo que buscan. No deberíais tener solo uno, deberíais tener muchos. Si mañana hay una posición abierta, y esto es un consejo mío personal, ¿eh? Vais a ver gente que sabe mucho de esto y podéis escucharles y seguro que tienen una opinión más formada que la mía. La mía está basada en la experiencia, que es imperfecta, porque el mundo yo creo que es muy imperfecto. Ya habéis visto cómo tomamos decisiones los seres humanos. Entonces, si estáis buscando una cosa que está pidiendo un expertise muy concreto en algo, no vais a mentir, no vais a decir soy un experto en una cosa cuando no lo es, pero seguro que lo podéis adaptar sin mentir. Estoy convencido. Estoy convencido que si habéis tenido una beca donde habéis hecho 4 cosas en la beca y tenéis las 4 una detrás de otra, pues no pongáis una detrás de otra, poner primera y en negrita la que piden o poner solo la que piden. Fundamentalmente mi beca estuvo orientada a esto, que es mi gran pasión, contabilidad en seguros o lo que sea que estén buscando, ¿no? Un tema de sistemas de información. Pues he tenido exposición a SAP en esto, otro y tal. Y oye, os leéis cosas de SAP antes de la entrevista y demostráis que no habéis tenido experiencia con SAP, pero es un sistema que os encanta porque tenéis un primo que lo hace y os ha contado y entonces tal y cual. Es decir, adaptar el currículum con palabras clave, la palabra clave. Si están pidiendo un inglés muy bueno, el currículum va directamente en inglés, con palabra clave en inglés, que es exactamente la que están buscando. Y en cuanto miren y vean la palabra clave en inglés, esta persona pasa entrevista. Es tremendo, pero es así. Y luego el último punto sería el tema de los contactos. Yo he visto gente joven quemar contactos. Y yo creo que quemar contactos es una mala práctica. Por quemar un contacto es pues que tenéis un amigo de vuestro tío y le llamáis, pero como creéis que tenéis mucha confianza, no os habéis preparado muy bien la llamada. Pero bueno, hombre, como es amigo de vuestro tío, ¿no? Pues no pasa nada. Y yo creo que esas llamadas también son importantes. Hay que prepararlas un poquito. O a veces les llamas, oye, me cago en la leche, me ha pasado esto, ¿no? Que es que no me coge nadie y estoy desesperado. No es un buen mensaje ese. Yo creo que lo que quiere ver vuestro amigo o vuestro tío segundo o vuestro quien sea es un sobrino o un contacto que tiene fuerza. Entonces, no os relajéis. A ver, los contactos, aunque sean conocidos, tenéis que venderos también. Porque luego ellos os van a tener que poner en la empresa de sus padres o de sus amigos y quieren saber que no se equivocan. Entonces, esas llamadas no os relajéis. Los contactos valen un montón. Aunque sean íntimos amigos, trabajarlos bien. Cuando les llaméis, positivismo, persistencia, mensaje fuerte, me apetece esto, joder, échame una mano, me apetece un montón. No vayáis con, joder, estoy desesperado, fíjate cómo están las cosas. Yo he visto, porque al final vuestros contactos es lo que os va, son esos puntitos de conexión con la vida real. Y entonces los tenéis que optimizar. Por cierto, a muchos profesionales que llevan 30 años de trayectoria salen despedidos de compañías, ¿no? Salen pues, por expedientes de regulación o por lo que sea, salen despedidos y cometen estos errores. ¿Eh? Gente con 50 años de edad, 30 años de experiencia, se les despide de la compañía y los días después del despido, cuando están muy frustrados y muy enfadados, están llamando a todos sus contactos, súper enfadados, y están quemándolos, porque les están diciendo, me han despedido, fíjate lo que me ha pasado, en lugar de trabajar un discurso de salida un poco más profesional. Oye, mira, he llegado a un acuerdo de salida con mi compañía, oye, échame una mano porque he llegado a un acuerdo, estoy con ganas de hacer proyectos nuevos. Ese sería un buen mensaje, pero en lugar de eso, llaman cabreados a todos sus amigos, échame una mano porque fíjate lo que me han hecho, tal y cual. Esa no es la forma de trabajar un contacto. Porque luego ellos tienen que mojarse contigo, tendrán que ver una persona con ganas de trabajar, positiva, etcétera, ¿no? Ese es el último consejo que quería daros. Y bueno, hasta aquí un poco mi charla, muy deslavazada. Ya conocéis, ya os he dicho antes cuál es mi estilo. Mi estilo es de llegar, de ser improvisado y de contaros mi experiencia y de mezclar conceptos, no contaros un rollo con transparencias, ¿vale? Y he querido dejar algo de tiempo, 20 minutos, como habíamos hablado, Gema, Sí, para que me perfecto. podáis preguntar lo que queráis.
Bueno, Santiago, muchas gracias, de verdad. Es un placer tenerte y bueno, nos has dado muchas pautas que yo creo que los jóvenes, pues bueno, les ayudará, ¿no? En este inicio de carrera e incluso para su propio desarrollo. Yo me quedo con esta agilidad de aprendizaje. Realmente, bueno, es algo que yo tengo muy presente. Y, por ejemplo, yo voy a indagar sobre el paradigma de la atracción, ¿no? Me ha parecido ahí muy interesante porque es algo que intuyes, ¿no? Y tal, pero bueno, es una referencia muy buena. Darte las gracias y te paso con Mar, que bueno, te dará paso un poco a todas las preguntas que nos han formulado los jóvenes. Muy bien, gracias, Gemma. Pues nada, Santiago, un placer oírte y decirte que sobre todo lo que hay es mucho comentario alrededor de tu naturalidad, ¿no? De que uno, y yo soy el primero que he pensado eso cuando llevabas nada, 5 minutos hablando, de lo que uno espera de un director de recursos humanos, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado aquí, ¿no? Destacan sobre todo el factor de la naturalidad, ¿no? Y de que dicen, ojalá hubiera más gente como tú en las empresas, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Nada, entonces, bueno, hay algunas preguntas más en relación sobre el tema del reclutamiento, ¿no? Ah, ¿Cómo incidir en la persona correcta, ¿no? Cuando las empresas están pidiendo mucha experiencia, ¿no? ¿Cómo llegar a la persona correcta y cómo conseguir esa oportunidad, digamos, cuando las empresas lo que valoran a priori, ¿no? Es la experiencia, ¿no? Cómo ser visible delante de un reclutador, ¿no? En una gran empresa o en una pequeña empresa. El tema de la experiencia es una pescadilla que se muerde la cola y lleva toda la vida. Esto no es nuevo. Cuando yo quería buscar trabajo, me pasaba igual, pedían experiencia. Yo creo que a veces pedimos cosas que no sabemos ni lo que pedimos. Que a veces queremos pedir al mirlo blanco que lo tenga todo. Es casi como una carta a los Reyes Magos. Vosotros tenéis que ir con el discurso, porque además lo sabe la compañía y lo sabéis vosotros, que esto es como una pirámide. Las pirámides empiezan desde abajo y se retroalimentan desde la base con gente sin experiencia que coge la experiencia y que tiene un montón de ventajas respecto a la gente con experiencia. Por ejemplo, sois moldeables, vais a adquirir una experiencia nueva, porque cuando tú llevas toda la vida haciendo una cosa de una forma, es muy difícil cambiarte, pero cuando estás empezando y tienes ganas, es una especie de materia prima, es un diamante. Entonces, vosotros tenéis que ir con ese mensaje. Vosotros no podéis ofrecerles la experiencia que piden en la oferta de trabajo X, lo que podéis ofrecerles es la capacidad de aprender y las ganas para estar en esa posición en un plazo de tiempo brevísimo, porque estáis convencidos de que lo podéis hacer. Estáis convencidos porque os relacionáis bien con la gente, tenéis amigos, tenéis compañeros, habéis hecho proyectos de carrera, habéis hecho un montón de cosas que os han dicho sobre vosotros mismos, que tenéis vuestras cosas que tenéis que mejorar, pero tenéis otras que son agilidad de aprendizaje, tal y cual. Y por lo tanto, a vosotros no os preocupa la experiencia, porque sabéis que la vais a coger, le pedís la oportunidad porque estáis convencidos de que la podéis coger. Yo creo que ese tiene que ser el discurso. La pescadilla que se muerde la cola de la experiencia lleva toda la vida fuera en el mercado, toda la vida. Así que no os desesperéis por eso. Muy bien. Nos preguntan también en relación a estos temas de reclutamiento, tú hablabas de que bueno, los currículums hay que personalizarlos, de que cada puesto de trabajo pues, debe tener sus condicionantes, ¿no? Pero nos preguntan, por ejemplo, sobre el factor de los idiomas, ¿no? ¿Es realmente tiene tanto peso el inglés? Tú como, por tu experiencia, por tu lugar, prefieres una persona que hable más idiomas porque eso da idea de su capacidad y que no hable inglés, por ejemplo, pero hable 3 idiomas? ¿O es más importante hablar, digamos, inglés que nada en el mundo? Esa es una muy buena pregunta. Mira, bueno, los idiomas son importantes. El inglés es esencial. Lo es porque, a ver, vosotros os estaréis incorporando a organizaciones donde hay gente de 50 y de 60 años que no ha podido estudiar en inglés, ¿vale? Entonces, normalmente las organizaciones en España tienen niveles de inglés bajo y necesitan niveles de inglés medios o altos. Entonces, cuando vas a traer a alguien de fuera,
pues tienes que traer lo que no tienes, sobre todo si es una persona joven, ¿no? Si tus generaciones mayores no tienen inglés, asegúrate que cuando contratas gente joven lo tiene, porque así vas nutriendo la compañía de esas capacidades que hacen falta. Es un mundo global el de ahora, con lo cual yo creo que el inglés es esencial. Porque además, cuando alguien habla inglés, te está demostrando algo más. Ya no solo el inglés, yo me he preparado un poco. Yo, como sé que este es un mundo global, me he preparado un poco y hablo inglés, porque sé que eso me da empleabilidad y me hará mejor en el futuro, ¿no? Fijaros, es que hoy en día, si quieres ser un buen arquitecto, las mejores universidades, casi todo, la parte técnica de arquitectura viene en inglés. Si quieres ser un buen médico, los médicos, todos los congresos que hacen, todo lo que es, los que tengáis familiares médicos, vienen en inglés. Oye, no, es que yo quiero ser un buen astronauta, pues es que viene en inglés. Oye, no, yo quiero ser un buen tecnólogo, me encantan los sistemas de la información. Pues quitando el 5G, donde China lleva algo de liderazgo, es todo en inglés. Entonces, no os podéis perder eso. Yo me acuerdo cuando empezaba a buscar trabajo, tenía un perro, vivía en casa de mis padres, tenía un perro, y entonces decidí, como me empecé a obsesionar con el inglés, y ojo, yo tengo que ir ahí, demostrar que puedo tener un nivel de inglés. Y entonces me busqué, entonces había la segunda mano, ¿no? El tema de segunda mano, había un americano que no tenía donde caerse muerto y decidía que por 4 perras pues podíamos tener conversaciones. Entonces estaba todo el rato hablando con él, ¿no? Y al final nos hicimos amigos y dejó de cobrarme. Y entonces yo me grababa todas las clases y me las ponía mientras paseaba el perro. Y me escuchaba a mí mismo hablando. No teníamos Netflix, no teníamos nada de esto entonces, ¿no? Yo creo que el inglés hay que trabajarlo a base de horas. Y ahora mismo hay exposición en inglés en todo, en los periódicos, lo hemos hablado antes, ¿no? Entonces el inglés es importante. Si yo tuviera que decidir, si mis hijas me preguntaran, que a veces me preguntan, ¿no? Oye, papá, ¿me apunto a francés? A ver, pues si te puedes apuntar a francés o a alemán, pues perfecto. Pero yo prefiero tener un buen nivel de inglés que no tener un nivel medio de inglés, alemán, francés y chino. Prefiero tener un nivel de inglés medio alto antes que ninguna otra cosa. Porque ahora mismo te vas a Malasia o a Alemania o por supuesto a Reino Unido o a Italia y tú hablas en inglés y te contestan. Y si no te contestan en inglés, ¿sabes de quién es el problema? De ellos. Si tú te vas a Italia y les hablas en inglés y no te contestan, en realidad el problema, y lo saben ellos, es de ellos. Tú te vas a Malasia o a donde sea y les hablas en inglés y no te contestan, el problema es de ellos, porque en realidad estamos todos obligados a hablar inglés. Con lo cual mi respuesta es inglés. Muy bien, muy bien. Respecto al tema del momento de la entrevista, ¿no? Tú hablas de la importancia de la sinceridad, de ser como somos, de mostrar un poco nuestras capacidades y nuestra situación, ¿no? Pero frente a la tesitura de que eso implica, por ejemplo, contar cosas que son desventajas, claramente, o pueden serlo, como por ejemplo enfermedades crónicas o situaciones de desventaja frente a otros candidatos. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué debe hacer un trabajador? ¿Puede jugar en negativo? Porque no todas las empresas, no todos los reclutadores que vamos a encontrar en las empresas van a ser como tú, digamos. Fíjate, puede jugar en negativo y puede jugar en positivo. En el grupo Zurich jugaría en positivo porque estamos con políticas de diversidad, por ejemplo, y necesitamos tener más diversidad funcional. Entonces, si viene gente con discapacidades reconocidas, nos hace mejores como compañía. La diversidad te hace mejor. Para que no te pase lo de Kodak, tienes que tener diversidad en todos los... Por eso se habla de las personas, no se habla de discapacidades, se habla de capacidades diversas, porque realmente no son discapaces, tienen capacidades que tú no tienes, ¿no? Porque las han desarrollado. A mí me hicieron una vez comer con los ojos vendados y aquello fue tremendo. Te das cuenta de la capacidad que tienen los invidentes. El del vino me decía, ¿quiere usted más vino? Yo no sabía si me estaba preguntando a mí. No sabía ni dónde estaba. Entonces, tú te das cuenta que ni siquiera sabes, no puedes mantener una conversación. Entonces, las discapacidades en realidad no son discapacidades, son capacidades diversas. Es una bendición y deberían poder decirlo. Pero no quiero ser naif, no quiero ser ingenuo. En una pequeña compañía puede pesar más negativamente que positivamente, porque tienen 4 o 5 personas y puede que el empresario se ponga muy nervioso si piensa que está seleccionando a alguien que pudiera tener ratios de absentismo más altos.
En una gran compañía creo que pesa muy positivamente, sobre todo si es multinacional. Y yo no dudaría en decirlo. También hay que buscar el momento de decirlo. Esto no es buenos días, tengo una enfermedad crónica, ¿no? Pero si viene a colación en la conversación, se comentará con naturalidad siempre y se le da además el mensaje de confort respecto a que puedes mantener una actividad laboral absolutamente normal. Fijaros, los que estéis aquí, que tengáis en esta conferencia, que tengáis algún tipo de discapacidad, sois héroes o sois heroínas, porque tenéis muchísima más capacidad para resolver problemas. Muchas más. Muchas más, por ejemplo, que yo para ir a trabajar. Las personas que tienen discapacidades físicas, por ejemplo, tienen que resolver todos los días muchos más problemas que yo solo para ir a trabajar. ¿Y sabéis en las compañías lo que necesitamos? Gente que resuelva problemas. Lo que contratamos nosotros es gente que resuelva problemas. Cada uno pues con su función. El de sistemas de información, problemas de sistemas de información. El de recursos humanos, problemas de personas. Entonces, si tú contratas a alguien con mayor capacidad de resolver problemas, con mayor resistencia, con mayor persistencia, porque tiene una discapacidad, vale más. Porque tiene esa experiencia en su día a día, ¿no? Pero en una pequeña compañía podría pesar, sí. Podría pesar más negativamente. Tú has hablado de que no te parecen mal las preguntas, sobre todo cuando son en una entrevista de trabajo, cuando son preguntas, digamos, interesantes y que tienen que ver con el puesto, ¿no? Pero nos preguntan, igual que nos preguntaban sobre el tema de los idiomas, por ejemplo, si es positivo en una primera entrevista preguntar sobre el salario, y más cuando eso pueda implicar, por ejemplo, temas de movilidad. Hay empresas que te piden que te desplaces a otra comunidad autónoma, pero en cambio a la hora de hablar de salario, pues echan balones fuera, ¿no? Yo creo que es positivo hablar de salario, porque es como, hay una expresión que los ingleses usan que es el elefante en la habitación, ¿no? Que es como para decir, hay un elefante en la habitación que tú tratas de ignorarlo, pero es tan grande como que es un elefante, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a ignorar algo tan importante? Y la otra parte a lo mejor tiene miedo de que se lo preguntes. Pues se lo preguntas con naturalidad. Oye, ¿me vas a trasladar? ¿Hay un traslado? Mira, yo tengo ganas de trabajar, yo no tengo fronteras, si me tengo que trasladar, me traslado, me apetece empezar y me encantaría que me dierais la oportunidad. Un tema que sí me gustaría saber es si hay algún tipo de ayuda que tengáis pensada por el caso de trasladarse de una comunidad autónoma a otra. Esa pregunta, estoy preguntando por salario. O sea, lo que hay que hacer es preguntarlo de forma natural y buscar el momento. La primera pregunta probablemente no sea la del salario, pero ¿por qué no? Hay que preguntar por el salario y hay que preguntar también por el horario. Si queréis hacer el disclaimer, es decir, esta especie de, no tiene una traducción al castellano buena el disclaimer, pero es como una especie de explicación adicional inicial para que no se pongan defensivos, que vosotros no estáis ahí solo por salario, ¿no? Es simplemente una pieza más de información que os gustaría tener, pero vuestra decisión ya está tomada. Si queréis hacerlo con ese disclaimer, oye, mira, yo tengo mi decisión tomada, si vosotros me dais la oportunidad, yo estoy aquí de cabeza, el primero, me apetece, lo necesito y demás. ¿Vale? Con lo cual no va a influenciar en nada mi decisión por las preguntas que quiero hacerte ahora, porque tengo dos preguntas muy concretas, que son esta y esta. También podéis hacerlo así, pero ¿por qué no? Hay que preguntarlo. Sí. Nos preguntan también sobre el tema del cambio de sector. Es decir, estoy trabajando en un sector, estoy formado en otro. ¿Cómo hacer para cambiar de sector? O también nos preguntan, por ejemplo, sobre el autoempleo, ¿no? ¿Qué opinas sobre si el ser freelance es una alternativa al no encontrar trabajo en una empresa? Bueno, cambio de sector, hay sectores que son más endogámicos que otros. Seguros, por ejemplo, es endogámico. Con la edad de las personas que estamos aquí conectadas, el cambio de sector no es un problema y no debería serlo. ¿Vale? A veces te encuentras con gente que tiene. Es curioso porque cuando hablas con la gente de los sectores, todos te dicen, no, es que este sector es muy especial, ¿no? Todos te dicen que su sector es muy especial. Yo creo que todos somos iguales al final, porque son los mismos mecanismos, ¿no? Si das con una persona que sea un súper romántico de su sector, pues puedes tener algún problema. Pero por lo general tenemos que estar abiertos a contratar gente de otros sectores, sobre todo ahora, porque en el fondo todos los negocios de ahora tienen que ver con los datos, ya no es como antes. Si al final el sector es casi lo de menos. El sector seguro es un sector de datos. El sector bancario ya es un sector de datos. Como Apple y como Amazon, lo que están vendiendo, lo que estamos vendiendo ya son datos e información. Entonces,
a lo mejor os tenéis que trabajar un poco el discurso, ¿vale? De por qué vosotros que lleváis 6 meses en el sector banca vais a poder ser buenos en el sector al que estéis aplicando, ¿vale? Trabajar un poquito un discurso. Pues mira, al final en banca yo he estado haciendo esto, negociando otro, y he adquirido estas capacidades que yo creo que son aplicables al sector este, que por cierto me encanta, que es el de usted, el sector farmacéutico, que me he informado y además he descubierto, porque tengo un amigo muy bueno que trabaja allí y he visto que pum, pum, pum. Entonces le estás demostrando que tus capacidades valen para su sector, que además te gusta su sector porque te has informado. No le veo el problema. Cuando seáis más mayores y llevéis 20 años de experiencia, será un problema, sí. Porque llevaréis 20 años en un sector y estaréis un pelín catalogados, un pelín, ¿vale? Pero ahora no lo es. Freelance. Bueno, esto es un país de freelance, esto es un país de pequeños comercios, España es un país de pequeños comercios y es un país de freelance. Al final, muchas veces las grandes compañías hablamos de más y salimos ahí siempre las grandes compañías, pero la verdad es que en términos de empleo, el empleo son las pymes y los autónomos. Entonces, ¿por qué no va a ser una alternativa? Desde luego que lo es. Gracias. Te quería preguntar sobre el tema del liderazgo, que al final es el tema de tu intervención hoy y estamos muy focalizados en el tema de entrevistas de reclutamiento. Hay varias preguntas alrededor del liderazgo, tanto cómo demostrarlo cuando estás pasando una entrevista, ¿no? Si eso realmente es un valor para las empresas, como luego cómo jugarlo internamente cuando ya estás en una empresa, ¿no? El valor de la valentía, ¿no? Y concretamente, cómo romper, digamos, en una empresa que tiene una estructura jerárquica, cómo romper la barrera del miedo, ¿no? Y proponer ideas a tu jefe sin parecer que estás intentando pasar por delante de él, ¿no? Sin intentar parecer un listillo. Bueno, la verdad es que cuando el jefe es malo, es muy difícil, porque los jefes malos tienen la sensación de que ellos tienen que darle respuestas a su gente, respuestas técnicas, tienen que ser los héroes siempre ellos, ¿no? Y los que cuando hay una buena idea sean la idea de ellos, ¿no? Y cuando el equipo presenta algo y trabaja en algo, tiene que ser el jefe malo, el que realmente capitaliza todo éxito. Pero yo creo que cada vez hay menos jefes malos, ¿eh? Entonces, si el jefe es bueno, valorará la idea, la valorará. Entonces, yo creo que hay que ser valiente y dar ideas. Y no pensar, debería yo hablar, no debería hablar. Esa es la verdad. Y hay que siempre esperar que trabajamos en un ambiente lo suficientemente inclusivo como para que nuestras ideas sean tenidas en cuenta. Con lo cual hay que darlas. Y además os digo una cosa, cuando os incorporéis a un trabajo, tenéis que dar ideas por la sencilla razón de que como no vengan de vosotros las ideas, no van a venir de nadie. Porque cuando tú llevas 20 años trabajando de la misma forma de 9 a 5, ya no vienen ideas. Porque tú crees que es la única forma de trabajar. No has visto otra cosa en tu vida. Entonces, las ideas solo vienen de la gente que viene con una cabeza aséptica, completamente objetiva, de otro entorno. Son los únicos que pueden preguntarse, oye, ¿y por qué hacemos esto así? Y entonces, ay, pues porque siempre se ha hecho así. No, ya, siempre se ha hecho así, pero ¿por qué? Y entonces empiezas, anda, pues es verdad. Lleva razón este chaval o esta chavala que acaba de llegar desde fuera. Entonces, no paréis de dar ideas, las tenéis que dar con humildad, porque sois muy jóvenes, pues venís de la universidad o de estudiar lo que fuera, y entonces, vale, con humildad, pero yo creo que sí, que hay que dar ideas. El tema del cómo podéis demostrar que sois buenos líderes en una entrevista si nunca habéis sido líderes, ¿no? Bueno, pues buena pregunta. ¿Cuáles son las cualidades de un buen líder? Autenticidad. ¿Sois auténticos? Y como sois auténticos, sois gente que os valora la gente que os quiere. Tenéis amigos, tenéis un círculo de confianza, tenéis contactos. Porque la persona que es auténtica y conecta con la gente, que eso es lo que tiene que hacer un buen líder, tiene contactos y tiene amigos, ¿no? Eso es valentía. Hacéis vuestras preguntas, tenéis la suficiente confianza en vosotros mismos como para hacer preguntas con humildad, pero para hacer preguntas. Valentía es una gran cualidad de un jefe, de un líder. Resistencia. Sobre todo en momentos de crisis, los líderes tienen que ser positivos. Entonces, si tú en un momento de crisis, porque te han llamado de 4 entrevistas, te han dicho que no, pero tú te levantas al día siguiente como uno más y eres positivo y vas con una sonrisa, tú serás un buen líder. Con lo cual, ¿podéis demostrar todas las cualidades de un líder en una entrevista? Por supuesto que sí, si son todas estas.
Pues oye, muchas gracias, de verdad que tanto la intervención como las respuestas han sido de gran ayuda, estoy seguro, a nuestros jóvenes. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que Gracias a sí, vosotros. Santi. Hola. Además, bueno, yo creo que realmente el Rescatadores de Talento es un programa que se basa en la mayoría de las cosas que tú has estado contándonos hoy, ¿no? Que la verdad es que aunque estamos behind the screen, has conseguido transmitirlo, yo creo, como queda patente en las preguntas y respuestas con todas esas cualidades del líder, con lo cual, la verdad, muchas gracias, ¿no? Y además creo que muchas de las cosas que has dicho, estos jóvenes lo pueden aplicar precisamente en su actividad dentro del programa, ¿no? La agilidad en el aprendizaje. O sea, cuando el programa os propone un curso como el que estamos proponiendo estas 2 semanas, pues en lugar de que tengamos 65 conectados, deberíamos tener 300 conectados, porque es una oportunidad más de aprender, ¿no? Y si tú además luego lo pones en tu currículum y dices, mira, es que además yo estoy en este programa, que no es un programa que me dé trabajo, es un programa que me permite buscarlo mejor a mí, ¿no? Pues por ejemplo, formándome. Y luego otra cosa que has dicho, que tú lo has dicho de una forma muy gráfica, lo de quemar contactos, ¿no? Otra de las cosas que ofrece el programa precisamente son contactos. Algunos de los jóvenes tienen mentores también, ¿no? Pues lo que no puede ser, efectivamente, es que el primer día le digamos al mentor, ¿no? Bueno, tú que eres de Zúrich, ¿cuándo me vas a encontrar un trabajo en Zúrich, ¿no? Por ejemplo, porque llevo no sé cuánto. Entonces, bueno, creo que realmente van a ser súper útiles todos los tips que les has dado, tus reflexiones, y han quedado muchas preguntas por formular, pero igual que hemos hecho con otros ponentes, si te parece, vamos a pasártelas en un correo electrónico o las contestas por escrito, e incluso si quieres hacer un audio como Muy te bien. vaya mejor, y nosotros se las vamos a hacer llegar a los jóvenes que bueno, estoy segura que están muy agradecidos, la verdad, de tu charla. Muchísimas gracias, Santiago. Y a vosotros jóvenes os emplazo el jueves a las 9:30. Intentad ser un poco puntuales. O sea, yo comprendo que las 9:30 es pronto, pero no es tan pronto, ¿eh? O sea, despertador y a las 9:20 conectados en el Zoom ya para empezar a las 9:30. A ver si el jueves, que es el último día, lo conseguimos. Y eso también es una cualidad del buen líder, ¿eh? Estar a la hora que toca, estar Sí, sí. en las reuniones y en todo. Luego, ya sabéis que el último día, en lugar de tener una sesión práctica como la que hemos tenido hoy, vamos a tener lo que le hemos llamado un televermut. Vamos a darle la voz y el liderazgo a 2 jóvenes que han participado en programas de desarrollo profesional de la Fundación, que junto a 2 de nuestros premiados van a hablar precisamente de compromiso y liderazgo. O sea que si tienes un ratito, Santiago, yo creo que te puede interesar también. Ahí va a ser con cámaras y con micros para que debatan. Es una experiencia que no la hemos hecho, la haremos por primera vez. Pero bueno, si te quieres conectar un rato, Perfecto. Muy estaremos bien. Muchas gracias, Mónica, por el encantados. ofrecimiento. Claro que sí. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias otra vez, Santi, y a todos, recordad, jueves 9:30 en punto. Gracias a todos. Muchas Suerte. gracias. Suerte a ti Hasta también. luego. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.